La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un saludo a todos los que sintonizan la televisión católica de El Salvador. Les habla Fray Romeo Tovar Astorga, obispo emérito de Santa Ana. Vamos a comentar para nuestro provecho espiritual el Evangelio correspondiente al segundo domingo de la Santa Cuaresma. Nos dice así, en la redacción de San Lucas: En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Hermanos, nos dice el Evangelio de San Lucas que Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, aquellos 3 más íntimos en el grupo de los 12, a lo alto de una montaña que la tradición identifica con el monte Tabor. Los llevó para orar. Jesús en comunión con Dios su Padre. El psiquismo humano de Jesús en comunión con Dios por medio de la santa oración. Pero mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. La gloria propia que le corresponde a Jesús como Hijo del Padre, es decir, como persona divina, tiene naturaleza divina además de su naturaleza humana. Aquella gloria se dejó traslucir de tal manera que sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías. De una manera especial, Moisés está simbolizando más que la ley, la alianza con Dios. Es que Dios quiere familia, alianza es familia. Moisés está simbolizando la alianza del hombre con Dios, la familiaridad del hombre con Dios. Y Elías está como personificando la profecía, la palabra de Dios que se dirige al hombre para el bien del hombre. Aparecen pues también Moisés y Elías con gloria, sí, con gloria. Es que Dios quiere hacernos partícipes de su vida y por lo tanto también de su gloria.
Hablaban de la muerte de Jesús que iba a consumar en Jerusalén. Dos aspectos: la gloria de Jesús que le corresponde como persona divina, pero hablaban de la muerte redentora por parte de Jesús para nosotros, sus hermanos. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, quizá por el cansancio. Habían subido a la montaña y, espabilándose, vieron la gloria del Señor, algo sumamente importante para ellos, para identificar quién es Jesús de Nazaret. En la mente, en el espíritu de los discípulos Pedro, Santiago y Juan, paulatinamente se va revelando la identidad de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Y vieron también a los dos hombres que estaban con él, Moisés y Elías. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos dice San Lucas que Pedro no sabía lo que decía. Lo que no pudo hacer Pedro, lo hicieron los franciscanos en la cima del monte Tabor. Una iglesia de estilo ciro-románico, con 2 capillas, para San Moisés y para San Elías. Todavía estaba hablando Pedro cuando llegó una nube que los cubrió. La nube, símbolo de la divinidad, en este caso concreto, símbolo del Espíritu Santo. Se asustaron al entrar en la nube, al estar en contacto con la divinidad. Ese es el proyecto de Dios. Dios quiere familia. Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere ser nuestra plenitud. La nube los cubre a todos. Y una voz de la nube que decía: este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Entonces está la voz del Padre que nos dice quién es Jesús. Y está la nube, símbolo también del Espíritu Santo. Es como una manifestación de la Santísima Trinidad, un testimonio acerca de la identidad de Jesús. Y nos dicen: escuchadle. Eso es lo que tenemos que hacer. Escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, hermano nuestro, quien totalmente se entregó a Dios nuestro Padre en favor de nosotros, sus hermanos. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.